Buenas tardes. Buenas tardes a todos los asistentes. Bueno, vamos a dar inicio al Seminario Internacional de Arquitectura número 27 de la Maestría en Arquitectura, y nos complace hoy, en esta tarde de lluvia en Medellín, tener a la arquitecta Loreta Castro, que estoy seguro va a hablar mucho del agua. Y bueno, la idea es dar inicio a esta jornada, a esta semana que esperamos que sea de muchos aprendizajes, de mucho intercambio en todos los sentidos, entre estudiantes, docentes, estudiantes visitantes. Yo quisiera dar un saludo de bienvenida a nombre de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, de parte de nuestro decano Ader García, que no nos va a acompañar en este saludo, se encuentra resolviendo los problemas gruesos, y aquí estamos en esta celebración académica que nos complace inaugurar hoy. Damos las gracias a nuestra invitada nuevamente, Loreta Castro, a la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad San Buenaventura de Cali, que se ha asociado y ha hecho parcería pues con la Maestría en Arquitectura para dar luz a este evento. Saludamos pues a la decana Liliana María Paz, a los profesores y estudiantes que hoy se encuentran acompañándonos aquí presencialmente, y a las personas que están conectadas a través de la transmisión que se está dando de este evento en línea. Saludamos a los estudiantes de la maestría, a los profesores de la maestría en arquitectura y estudiantes en general de nuestra facultad. Este encuentro, y pensando la oportunidad que se va a dar y mirando las conferencias, me activaba como el pensamiento, y es esta idea de la arquitectura integral en la que la academia, la investigación y la práctica profesional, es decir, un ejercicio o ese intento integral de ejercer la profesión en esta especie de mesa estable que enlaza estos tres puntos importantes. Yo creo que también va a ser algo que esperamos y que va a aflorar pues con las conferencias en estos 3 días, como la academia, el ejercicio y la investigación se enlazan a través pues de las conferencias que ustedes ya van a tener la oportunidad de conocer pues sus títulos y ir desarrollando en estas conferencias. Pero también celebrar que es un interesante encuentro en varias líneas. Es un encuentro también entre personas que participan o participamos de la universidad pública, tanto en México como en Colombia. Hoy en nuestra facultad queremos ampliar y ser realmente, aprovechando ese enlace y esa posición estratégica de Colombia, en hacer un enlace latinoamericano hacia el norte, Latinoamérica, hacia el sur, como ya el seminario ya empezó a hacer unos diálogos multidireccionales con prácticas de arquitectura a nivel latinoamericano que yo creo que nos han mostrado una visión hoy muy renovada de la arquitectura y el ejercicio profesional, que nos deja y nos va a dejar muchas preguntas sobre las oportunidades y la forma en que nosotros como arquitectos podemos hoy enfrentar los retos y, digamos, por usar esa palabra, los problemas que tiene hoy el país y nuestra sociedad, entre ellos el agua como un recurso frágil y delicado. Colombia es un país que está hecho de agua. Hace poco vino un profesor nuestro de la Universidad Nacional de la Amazonía, lugar donde llueve mucho, y nos decía que en Colombia hay un subregistro de lo que es la intensidad o la configuración del agua como la región. Se dice que Colombia más o menos está mapeada el 23% de sus cuerpos de agua, pero que posiblemente alrededor del 46% del territorio de Colombia está constituido de agua en todas sus distintas expresiones, desde ríos, digamos, y todas las manifestaciones. Y que si nosotros tuviéramos una concepción más precisa y mucho más medida, mucho más escalada, y medir y topográficamente esos cuerpos de agua, podría generarse una nueva arquitectura, y yo creo que ahí hay una oportunidad bastante interesante. El agua también como algo que nos pueda enlazar. Yo creo que también vamos a explorar
unas prácticas de arquitectura que cada vez más se enlazan con la sociedad y la comunidad, y es una arquitectura que ha encontrado y que encuentra, digamos, ese asiento proyectual y esos enunciados que detonan las características del proyecto en una visión muy integral y muy renovada de un contacto con las realidades concretas con las cuales opera. Y yo creo que eso también va a ser uno de los diálogos interesantes que esperamos que afloren esta semana. Entonces, nada, Loreta, bienvenida a Medellín, esperamos que te trate bien la ciudad, bienvenido Taller Capital a Medellín. Gracias. Muchas gracias. Así, está bien. Sí. Pero si quieres saludar y todo, Así. Perfecto, sí. No, te dejo. ¿Sí? Vale. Bueno, muy buenas tardes para todos y gracias a Luis por la introducción. Nos parece muy importante este momento que tenemos acá, muy contentos de poder contar con Loreta, que es la segunda arquitecta que nos acompaña desde México en el Seminario Internacional de la Maestría en Arquitectura, que como mencionaba Luis es ya el número 27. También es un logro interesante, es difícil a veces realizar estos eventos y realmente es la oportunidad que tenemos de ir conociendo otros enfoques, otros métodos, la obra y las reflexiones también de personas de otros países, que es como lo que va enriqueciendo como este ejercicio académico. Entonces, realmente muy complacidos de tener aquí a Loreta y de que sea, como dije, pues nuestra segunda arquitecta mujer que viene como también un poco abrir esas voces de los invitados que hemos traído a los distintos seminarios. Yo voy a permitirme leer un currículo breve de Loreta Castro Reguera, como para que todos conozcamos un poco de su trayectoria. Taller Capital, que es su oficina, también los invitamos para que googleen y se metan a seguirlos en sus redes, es una oficina joven, mexicana, muy interesante, con muchísimos reconocimientos y unos trabajos que, como vamos a ver alrededor de estos 3 días, tienen una pertinencia también muy cercana con problemas que podemos tener en nuestro propio contexto cultural latinoamericano, unas reflexiones muy pertinentes porque logran enlazar unas preocupaciones sociales y ambientales muy fuertes y darle respuesta desde la arquitectura, aportando una visión que otras disciplinas quizás no podrían hacer. Loreta estudió arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, graduándose con mención honorífica y obteniendo con ello el premio Abraham Sabludowski a la mejor tesis. Cuenta con una maestría en arquitectura por la Academia de Arquitectura de Mendrisio en Suiza y una maestría en diseño urbano, con honores por la Graduate School of Design de Harvard. En 2010 fundó, junto con Pablo Ambrosi, la oficina Taller Capital, un despacho de arquitectura que desarrolla proyectos reconocidos a nivel nacional e internacional, tales como el pabellón eco y el pabellón hídrico. Su trabajo se enfoca en el diseño de las ciudades mediante la densificación y los espacios públicos y de infraestructura, abarcando diferentes estrategias para el manejo del agua en diversas ciudades. Es cofundadora y profesora del Seminario de Titulación de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, donde es profesora, y también forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México, con el proyecto titulado La Arquitectura del Agua. Loreta además ha sido profesora invitada en el Departamento de Paisaje de Harvard en 2019, en la Kent State University College en 2021 y ha participado como conferencista y como jurado en distintas instituciones como la Bienal de Arquitectura de Venecia, Bezalel Academy en Israel, la Fundación AEDES en Berlín, en Colombia,
bueno, y otras universidades también donde ha sido profesora invitada. Ha recibido diversos reconocimientos y premios, tales como el premio Drucker Traveling Fellowship, el Holcim Oro regional y global, entre otros pues que vale como la pena mencionar. Y yo quiero agradecer también pues como su aceptación a acompañarnos, que parte de haber conocido a Gabriela Carrillo, con quien ella adelanta este curso de investigación que seguramente nos va a dejar conocer un poco ese puente que mencionaba Luis entre la investigación, la práctica profesional y la práctica académica. Queremos contarles a todos y pedirles que nos acompañen los 3 días de este seminario internacional. Las charlas son todos los días de 2 a 4, hoy martes, mañana miércoles y el día jueves. El día de mañana la charla tendrá lugar en la Facultad de Minas, en el Auditorio Peter Santa María, a la misma hora, entonces los esperamos allí en la Facultad de Minas, y el jueves, que será nuestra última charla, los esperamos en la Biblioteca Pública Piloto. Esto tiene que ver con que estamos en temporada de graduación en la universidad, entonces no teníamos disponible este auditorio en los 3 días, pero vamos a estar en unos auditorios muy bellos y eso nos va a permitir también movernos un poco y eso está bien. Estas conferencias las abre la Maestría de Arquitectura pues a toda la escuela y también a la ciudad, entonces hay también personas siguiéndonos por el canal y bueno, bienvenidos todos. Queremos resaltar también que Loreta va a tener 3 conferencias distintas, una de ellas va a presentar su práctica de investigación, que es el día de hoy, el día de mañana la relación con la academia y el último día su obra profesional como arquitecta y también como socia del Taller Capital. Bienvenida Loreta y muchas gracias por estar acá en Medellín. Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias Natalie y Luis por la introducción. Gracias a la Universidad de Colombia, sede Medellín, por la invitación. Es un placer estar aquí, la primera vez que estoy en Colombia. Llevo algunas horas apenas, pero ya estoy encantada con las cosas que he visto acá en Medellín. Y bueno, gracias también por asistir a la conferencia y por escuchar, porque creo que una parte fundamental del trabajo que hacemos como arquitectos, en esta profesión que para mí es una profesión de servicio, también está en divulgar las maneras en las que hacemos arquitectura y de dónde nacen los intereses que nos mueven para trabajar en esto todos los días, no todo el día, pero casi, ¿no? Entonces, el día de hoy voy a hablar sobre nuestra práctica de investigación, que en nuestro caso, en el caso de Taller Capital y en mi caso en particular, es sumamente relevante porque se podría decir que mi práctica profesional emane de una práctica de investigación y va un poco ligada primero a esta ciudad, que es la Ciudad de México. Este es el centro histórico de la Ciudad de México, la ciudad que fue un lago y que durante 750 años se ha ido transformando en una urbe, en una megalópolis que el día de hoy tiene 23 millones de habitantes y donde el agua ha prácticamente desaparecido del paisaje, aunque no de la ciudad. Esta es la ciudad del lago, esta es una imagen que hace Tomás Filsinger de Tenochtitlan, de esta ciudad mexica, que no es del lago pristino, ya es la primera intervención humana adentro del cuerpo de agua, y que me fascina siempre verla porque, como se pueden dar cuenta, tiene todas estas calzadas, pero que no eran solo calzadas, sino que eran una serie de diques y de infraestructuras que lo que hacían, especialmente esta de acá, que se llama el Albarradón de Nezahualcóyotl, era ordenar las aguas de este lago, que más adelante voy a explicar con calma, pero esta dualidad entre infraestructura y arquitectura, digamos, ¿no? Y esta multilinearidad de las infraestructuras donde no solamente cumplen un propósito, sino que cumplen varios.
Yo estudié arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Este es el acceso al vestíbulo principal de la Facultad de Arquitectura. Es la universidad pública, es un campus que se construyó en 1950-58 y que hasta el día de hoy alberga la Escuela de Arquitectura, lo que era la Escuela Nacional de Arquitectura, hoy la Facultad de Arquitectura. Y después tuve la oportunidad de estar en esta otra escuela, que es la Academia de Arquitectura de Mendrisio, que es una escuela pequeñita, digamos que el opuesto de la facultad. La facultad es una escuela grande, me imagino cómo será la escuela de la Facultad de Arquitectura en nuestra universidad, y Mendrisio, en cambio, era una escuela pequeñita de unos 500 alumnos al máximo, si no es que menos, donde toda la enseñanza era muy cuidada y muy personal. Entonces fue un cambio bien importante salir de la facultad donde había 10,000 alumnos a esta escuela de 500, pero toda esta diferencia también en cómo se enseña la arquitectura y desde qué lugar se enseña, la UNAM enseñándola siempre desde un lugar de servicio hacia la comunidad y hacia México, por ser una universidad nacional, y la academia más bien como una escuela que enseñaba la arquitectura como arte, ¿no? Esta arquitectura de los años del siglo XX, ¿no? Esta arquitectura objeto precioso, los espacios como poética, la arquitectura también como poética, y es un lugar donde aprendí la estética de la arquitectura que agradezco muchísimo. Y después en esta escuela, que es el GSD, es el Loeb, el edificio Loeb, que está en Cambridge, donde es una visión totalmente distinta a las otras dos, y yo diría que es más bien la arquitectura como estrategia, donde la arquitectura es una manera de negociar, es una forma de sobrevivir, ¿no? Una profesionalización de esta práctica, y donde uno aprende a sobrevivir en el mundo a través de ejercer la profesión. Y creo que fue increíble todas las enseñanzas de estas tres escuelas, porque lo que al final, o más bien, o al inicio, ¿no? Al final de mi vida, digamos, académica como estudiante, pero al inicio de mi vida profesional, me quedó fue de todas estas experiencias académicas, cómo puedo empezar a armar una práctica que vaya más allá de la arquitectura como objeto artístico y más bien se entregue a la arquitectura como servicio, pero también como una forma de sobrevivir, ¿no? Una manera a través de la cual vivir. Y eso me hizo pensar nuevamente en esa Ciudad de México, en la Gran Tenochtitlan, y esta imagen que ven aquí es el primer dibujo que envía Hernán Cortés, el conquistador de México, al rey Carlos III de España, para decirle la ciudad que había conquistado. Y es una imagen muy linda porque después de analizarla mucho tiempo me di cuenta que no es una imagen dibujada por una mano europea, sino más bien dibujada por una mano indígena. Tiene muchas de las maneras en las que se representan las construcciones y los mismos elementos de la ciudad. Por ejemplo, esto que es el centro ceremonial y de culto, aquí no se ve muy bien, pero tiene dibujados los jardines aztecas, tiene dibujados los albarradones y las calzadas que veían en la otra imagen, y luego todas las casas que estaban construidas sobre chinampas, pero después tiene estos toques que sí son más europeos, como por ejemplo esta bandera o estos palacios, que en realidad no creo que hayan construido así los indígenas, tienen mucho de arquitectura europea, pero tiene como este inicio de un mestizaje entre lo que es el mundo indígena y el mundo prehispánico, digamos, y el mundo colonial, ¿no? Y a partir de esta imagen empecé a hacer un análisis de cómo se había ido transformando la Ciudad de México, visto que nos enfrentábamos a un problema cotidiano de escasez y exceso de agua. Entonces hice este dibujo, que es la cuenca original de México. Esta imagen grande, esto es la cuenca, la forma de la cuenca de México, que tiene la particularidad de ser una cuenca endorreica. Lo que quiere decir endorreico es una cuenca cerrada que funciona como un bol
donde todo el agua que escurre de las montañas se concentra en la parte más baja sin tener salidas naturales de agua. Y eso es lo que hacía, es que se formaba un cuerpo de agua, que es el que ven acá, de 9.600 kilómetros cuadrados, que hacía que el valle fuera un valle de agua, ¿no? Un paisaje completamente acuático, ¿no? Pero que con el paso de los años, de los siglos, se ha convertido en esto, donde agua no vemos, ¿no? Yo nací, digamos, en esta ciudad en la que no hay una imagen del agua, a pesar de que vivía, o vivo, el día de hoy vivo aquí, donde había un cuerpo de agua abajo. De hecho, cuando uno tiene que excavar para hacer una cimentación, el agua está a menos de 1 metro de distancia. Entonces, vivir en una ciudad de agua donde no hay agua y donde cotidianamente nos enfrentamos al estrés de no tener agua en la época de secas y de inundarnos en la época de lluvias, siempre me causaba como mucho conflicto. Y al momento en que quise empezar a entender por dónde llevar mi práctica profesional, pensé que un lugar interesante era hablar del agua, ¿no? Y desde el diseño urbano, empezar a entender cómo funcionaba el manejo de agua en la Ciudad de México. Ay, ahora, ¿no pasa? Un segundito. Uy, ¿se ve mal? Sí. Bueno, esa era la imagen de una maqueta, que no sé por qué no se ve, pero es la primer maqueta que hice sobre un proyecto de agua en la Cuenca de México, que fue mi tesis de maestría. Era un proyecto todavía muy, digamos, al que le faltaba todavía mucha información, pero hablaba de vivienda, de la escasez de vivienda, de toda esta vivienda popular informal que se hace en las periferias de las ciudades, una vivienda que podía flotar. Y a partir de esa investigación de tesis, terminando la maestría, está bien, la otra, así, ahí está bien, sí. Entré a concursar un premio que daban, que era para hacer investigación, pero con la condición de tener que viajar. Y es un premio que da el GSD, que es increíble, porque el único lugar donde no puedes ir es a Estados Unidos, pero puedes ir al resto del mundo. Y entonces planteé la primera investigación, digamos, más seria sobre agua, que fue ir a conocer ciudades en el mundo que se han diseñado a partir del agua y que al día de hoy siguen siendo muy conscientes de esa relación que tienen con el agua. Y entonces, estos puntitos que ven aquí son las diferentes ciudades que estuvimos investigando y a las que estuvimos viajando de 2010 a 2012 y que dan pie a toda la práctica de agua que hemos desarrollado tanto en el despacho, también en la academia durante 7 años, eso lo vamos a platicar mañana. Pero bueno, aquí empezamos con, ciudades icónicas, ¿no? Y esas son las que les quiero enseñar aquí. La ciudad de Venecia, por ejemplo, que fue una de estas ciudades que visitamos, y digo visitamos porque a todos fuimos juntos, José Pablo y yo. José Pablo es mi socio en Taller Capital. E ir descubriendo cosas que van mucho más allá de la imagen, que también es un poco la invitación que les hice a los chicos de la maestría durante estos días, empezarnos a concentrar en cómo observamos y cuál es el lente a través del cual leemos las ciudades, ¿no? Y en este caso era entender cómo las ciudades son infraestructura de agua. Y en Venecia está esta cosa increíble, no sé si han ido a Venecia o si no, cuando vean cualquier imagen, todas las plazas de Venecia tienen como una fuente, bueno, no es una fuente, se llama Vera da Pozzo, es una boca de pozo al centro. Y esa boca de pozo es la salida de agua potable de la que se abastecían los vecinos que vivían alrededor de esa plaza. Y eso funcionaba como lo pueden ver aquí. Todo el agua de los tejados, es una ciudad de piedra, tiene muchos jardines, pero mayormente es una ciudad dura, construida sobre un lago, y la manera en la que estas personas se proveían de agua era captando toda la lluvia que caía sobre los tejados, llegaba a estas campanas que están hechas de tabique, de ladrillo, el agua se filtraba por el ladrillo, luego caía a esta gran espacio de gravas para seguir filtrando, y al final llegaba a este tubo que está aquí en el centro, donde llegaba un agua muy filtrada de lluvia,
y la gente la sacaba a través de este pozo, que es ese elemento que está en todas las plazas. Y cuando uno empieza a entender esas cosas que vienen a partir de una imagen, te empiezas a dar cuenta que toda la ciudad, cada uno de los campos de la ciudad, campi, así se llaman las plazas, tiene en el centro una vera da pozzo. Empiezas a entender esa forma urbana diseñada en torno a cómo se proveía la ciudad de agua potable. Y eso fue como uno de los hallazgos increíbles de esta visita a Venecia. Aquí pueden ver la isla en la Laguna Veneta, este es el Lido, ¿no? Además nos tocó ver la construcción de este proyecto enorme que se llama MOSES, que es el proyecto que ayuda a que el agua no inunde a Venecia, aunque ya se demostró que no sirve de nada, pero bueno, ¿no? Y aquí algunas imágenes de Venecia, el Lido, la laguna y luego los canales. Después visitamos esta otra ciudad que se llama Suzhou. Esta es una ciudad que tiene 3000 años de edad, ¿no? Entonces, imagínense, hace 3000 años decidieron los chinos establecerse en medio de un humedal, de una zona de ¿cómo le llaman acá los humedales? Estuario, ¿no? Como estuarios, bueno. Agua, una zona que se inunda todo el tiempo y que son de estos lugares súper propicios para cultivar el arroz. Y entonces aquí empiezan a pensar cómo construir ciudades en estos lugares de inundación, y lo que hacen es crear murallas, hacer ciudades amuralladas con puertas para controlar las entradas y salidas de agua, y adentro, como hacían en Venecia y como hacían en México, tierra artificial, o sea, islas sobre las que se construyen las edificaciones y se vuelven paisajes, o no paisajes, más bien tejido urbano completamente artificial, donde la manera de circular no son calles, sino son canales, ¿no? Suzhou, aquí pueden ver algunas imágenes, tiene como esta imagen súper romántica, ¿no? Con estos canales y sus sauces llorones, las plantas, tiene unos jardines impresionantes, jardines completamente artificiales, son de estos jardines que se cortan y se manejan para que el paisaje sea exactamente el que su diseñador quiere que perciba el usuario. Y es bien interesante entender cómo esas prácticas de diseño han como continuado hasta el día de hoy, después de 3000 años de existir, ¿no? Y bueno, finalmente esta otra imagen de dos ciudades más, la ciudad de Augustenborg en Malmo, una ciudad contemporánea, es un barrio de hecho, donde hicieron un experimento los suecos, donde se pudiera comprobar que el agua se puede reciclar completamente. Entonces, acá todo el agua de lluvia se capta, todo el agua residual se recicla, y después tienen sistemas de filtros en los espacios públicos para finalmente conducir el agua que ya se usó 2 veces hasta el mar. Y esta es la salida de agua al mar. Eso por un lado. Y por el otro, esta ciudad más conocida para nosotros, que es Curitiba, en Brasil, donde la gestión de la lluvia y del escurrimiento se hace a través de espacio público y de áreas verdes, con un cinturón verde donde se ubican todos los elementos culturales y deportivos de la ciudad, en torno al centro, captando el agua del escurrimiento para finalmente llevarla a estas planicies que son inundables, que en época de secas se pueden utilizar y en época de lluvias son más bien un lugar que ayuda a amortiguar las inundaciones para que las zonas urbanas estén libres de ellas. Bueno, estos viajes, digamos, lo que nos ayudaron a nosotros fue a entender estrategias, a entender cuáles son, cómo a partir de un entendimiento de lo que sucede, de las dinámicas de la naturaleza y de cómo el paisaje y el territorio recibe esas dinámicas, se pueden pensar y diseñar, aunque todavía no en papel, pero diseñar en la mente estrategias para usar el agua de otras formas, ¿no? Y esto fue bien interesante porque a la par de esos viajes nos solicitaron en un instituto que se llama Centro Mario Molina en la Ciudad de México hacer un primer estudio del manejo de las aguas urbanas en la Ciudad de México, un poco para empezar a entender qué sucedía, por qué escasez, por qué exceso de agua.
Y entonces trabajamos a partir de esta imagen, que ya les había mostrado yo, la imagen de la máquina que consume toda el agua. Esta imagen, que tiene aquí un circuito azul y luego unos tubos, unas líneas naranjas que salen, lo que muestra es cómo el agua que llega a la Ciudad de México, que además viene de 128 kilómetros de distancia de acá del poniente, entra a este circuito hacia el norte y hacia el sur. Nunca llega al poniente, al oriente, porque se acaba en el Inter, por eso la gente que vive en el poniente siempre tiene que pedir camiones de agua para abastecerse. Pero más allá de eso, saca agua del subsuelo. El agua, la mayor parte del agua que consumimos en la Ciudad de México es de extracción de pozos, y lo que eso ha causado es importante subsidencia, porque pues se va secando el suelo y la ciudad pesa tanto, y entonces la ciudad va bajando, porque ya no hay ese colchón de agua que ayudaba a que la ciudad estuviera en un cierto nivel, ¿no? Y bueno, subsidencia esta distribución que no llega, pero lo peor de todo es que además toda esa agua que usamos no se recicla en la Ciudad de México, es más, no se recicla, sino que un complejísimo sistema de tuberías la drena constantemente hacia el norte, para llegar al siguiente valle, después de las montañas. Ahí sirve para riego de cosechas, agua no tratada, ¿no? Entonces todas las lechugas que crecen ahí dicen que vienen un poco radioactivas, pero más allá de eso, lo que es impresionante es que este sistema no solamente se lleva el agua residual, sino que también se lleva el agua del lago, el agua que caía y que se almacenaba en ese lugar, y el agua de la lluvia. Entonces, no tenemos agua, pero en realidad sí podríamos tener agua, ¿no? Lo que pasa es que hay una gestión muy deficiente del agua y nos enfrentamos diariamente a esto. Escasez, esta es una imagen que antes solo se veía en el oriente de la ciudad, el día de hoy se ve en toda la ciudad. Inundaciones durante la época de lluvias, todo el tiempo hay algún lugar que se inunda y luego se va la inundación, pero siempre estamos en algún momento inundados. Después este crecimiento descontrolado de la ciudad, porque el hecho de haber drenado el lago lo que permitió es que hubiera muchísimo terreno libre, y entonces ya somos capaces de construir no solo en áreas planas, sino en toda la montaña. Y bueno, como ustedes saben, me imagino, la ladera de la montaña es el mejor lugar para infiltrar agua al acuífero. Entonces nosotros, arriba de que sacamos el agua del acuífero para consumo, no estamos permitiendo la infiltración del agua en la ladera de la montaña, ¿no? Y finalmente estas grandes infraestructuras, como esta que es la última que se construyó, se inauguró en 2019, el túnel emisor oriente, para drenar los lagos cotidianamente en una, ¿cómo se llama?, con un volumen de 50 metros cúbicos por segundo. Entonces imagínense la cantidad de agua que está saliendo en promedio de la Ciudad de México sin tratar, en un lugar donde lo que hace falta es el agua. Y bueno, ante esta condición nos preguntamos, ¿hay cabida para la arquitectura y para el diseño urbano? Y creo que a partir de esto se construye toda una práctica profesional, académica y de investigación que nos ha dado pues para los últimos 10 años, ¿no? En primera, esto es lo que planteamos, planteamos esto, que era el agua de la cuenca debería de quedarse en la cuenca y tendríamos que tener algún sistema de contención de crecimiento de la mancha urbana, que es estos circuitos verdes y azules que se han hecho en muchos lugares del mundo, se ha hecho en Curitiba, se ha hecho en Holanda, en todo el Randstad existe este circuito verde y azul, donde se recicla el agua y se contiene con áreas verdes la mancha o el crecimiento urbano, ¿no? Y entonces nosotros, informados por mucho que ya se había hecho en la Ciudad de México, porque es bien importante saber que no somos los primeros que trabajamos en el tema del agua, ingenieros bien importantes en el siglo XX, como el ingeniero Nabor Carrillo, en el momento en que se empiezan a drenar los lagos, él se aboca a conservar cuerpos de agua, y de hecho el único cuerpo de agua que hay, que había, ahora ya hay más,
es el cuerpo de agua que hizo Nabor Carrillo, después otro grupo de ingenieros que le sucede, el ingeniero Cruikshank, y de ahí lo retoman arquitectos, Alberto Kalach y Teodoro González de León, que hacen este proyecto de vuelta a la ciudad lacustre, donde plantean inundar las zonas que todavía estaban libres para que volvieran a ser lagos. Y nosotros nos cuestionábamos mucho estas estrategias porque parecen muy lógicas y hacen mucho sentido, pero por alguna razón no se ponían en marcha, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué esto no está sucediendo? Si además tiene a grandes personalidades empujándolo, ¿no? Y lo que pasa es que la estrategia es de tal escala, tan grande, que ponerla en marcha significaba un gasto demasiado, un gasto enorme, sin tener la certeza, aunque varios la tenían, digamos, los ingenieros duros y puros hidráulicos no tenían la certeza de que esto fuera a funcionar. Y entonces se les hacía como muy fuerte que un sistema para drenado y manejo de agua que se construyó durante los últimos 500 años, desde que llegaron los españoles hasta el día de hoy, de pronto cambiara dirección a un sistema de infraestructuras suaves y de infraestructuras verdes. Entonces, ese proyecto de Alberto Kalach y de Teodoro González de León, más bien para lo que ha servido es para darnos una guía de cuáles son otras maneras en las que podemos trabajar en la Ciudad de México. Si en ocasiones puede ser con cuerpos de agua, quizá no son todos a la vez, quizá es de poco en poco, algunos primero. Y lo que pasó en el Ínter es que se construyó un aeropuerto en el lago de Texcoco y entonces se canceló este proyecto por mucho tiempo, pero después se deconstruyó ese aeropuerto y se hizo un parque. Y entonces el día de hoy aquí hay algo de agua, medio seco, medio húmedo, vamos a ver, están por acabarlo de construir, pero pinta bastante bien. Pero más allá de eso, a nosotros nos abrió la puerta para empezar a pensar en otra manera de trabajar con el agua a otra escala. Y entonces planteamos este proyecto de acupunturas para la Ciudad de México, donde hacíamos como una estrategia específica para cada una de las distintas condiciones territoriales y geográficas en la ciudad. Entonces, en las zonas de ladera, donde había ríos encauzados, entubados, hacíamos una serie de plantas de tratamiento y espacios públicos. En las zonas del centro, en la parte que era un lago, espacio público que funciona como cisterna, un poco como se hacía en Venecia, y en las partes del oriente, donde había estas grandes extensiones que todavía tenían algunos cuerpos de agua, planteábamos recuperar, si no con agua, sí con espacios verdes, con tierra agrícola, que se pudiera empezar a reactivar la agricultura en esos lugares, y eso es algo que se está haciendo en la zona de Xochimilco y que en los últimos años ha tenido mucha fuerza. Hicimos también esta imagen que era como más cercana, ¿no?, para entender que cada espacio público puede y debe ser una infraestructura, y esta es una imagen que presentamos en 2017, justamente a través del concurso que hicimos para el Holcim, y que aunque en ese momento nunca es inmediato digamos que el efecto que tienen estas imágenes que uno plantea, pero lo que es un hecho es que el día de hoy ya hay una norma de espacio público en la Ciudad de México donde se dicta que todos los espacios públicos deben de ser infraestructuras verdes, que va un poco en línea con esta idea que se planteó en el Holcim. Y bueno, ¿por qué pongo este proyecto? Este es un proyecto que hicimos en la UNAM, parte del tema de investigación y no del de práctica académica. Este parque lo hicimos desde la academia, producto de una investigación, el doctor Manuel Perló y yo, después de haber trabajado en Taller Capital para el Centro Mario Molina y tener como esta visión más amplia de qué pasaba en la Cuenca de México, coincidimos Manuel Perló es un economista y planeador urbano que ha dedicado muchos años de su vida al tema del agua en la Ciudad de México, que conoce muy bien cómo funcionan los sistemas y que en un momento dado le ofrecen hacer un proyecto para la alcaldía de Iztapalapa, que es la más grande y más poblada de la Ciudad de México, y un proyecto que fuera de agua, no con una intención específica, sino más como una investigación. Y entonces planteamos este proyecto que se llamó Concurso por el Agua, donde lo que buscábamos era entender
cómo la comunidad se podía involucrar en hacer estos proyectos de acupuntura, como los que mostré en el mapa anterior, en el espacio público, y empezar a encontrar en la misma comunidad soluciones, ya que ellos son los que viven ahí, ¿no? Entonces entender, a ver, si hace falta agua o si se inunda X o Y lugar, cómo la comunidad puede empezar a plantear propuestas. Y resultó que tuvimos un concurso súper exitoso con 256 propuestas, hubo 8 proyectos ganadores, y en el Inter nosotros mismos nos concentramos en buscar algún espacio que pudiera funcionar como muestra de que estas infraestructuras como espacio público como infraestructura eran viables y se podían implementar. Y en ese camino encontramos este lugar, que era un predio de 4 hectáreas que se llama La Quebradora, un predio que está en la ladera de la Sierra Santa Catarina, tocando la parte baja, digamos que casi en la Riviera, y que estaba completamente abandonado, pero que tenía una función importantísima para el manejo de agua, pues la misma alcaldía y el sistema de aguas la había convertido en un vaso regulador. Y estos vasos reguladores, ese es el gran problema, ¿no? Que funcionan para prevenir una inundación, pero nadie lo sabe. Esto es lo que se ve, ¿no? Este es el vaso regulador, ni parece vaso, ni tiene agua, más bien parece un basurero completamente bardeado y un espacio vacío en la ciudad que nadie entendía para qué funcionaba. Pues resulta que la función era bastante importante y entonces lo que planteamos, y este es un dibujo muy viejo, es un dibujo, el primer dibujo que hicimos, fue un espacio de evidenciar qué era lo que se estaba, digamos que, almacenando en ese lugar. Y cómo la comunidad podía acceder al lugar para que esto fuera visible. Y esta imagen cambió en el tiempo, ¿no? Empezamos en 2013, ahí está el predio, para 2015 nos seguía, nosotros lo planteamos en 2013 y el que estaba en la alcaldía en ese momento iba saliendo y entonces como que, pues sí le gustó, pero no hizo nada más. Pero estábamos tan convencidos de que esto podía funcionar que durante 1 año y medio estuvimos buscando a distintas personalidades de la ciudad y del gobierno, diciéndoles que este proyecto tenía como posibilidades y que se podía hacer, y que se podía hacer desde la universidad, que había una investigación que lo respaldaba. Y entonces en 2015 nos contrata la alcaldía de Iztapalapa como universidad para desarrollar este proyecto. Y empezamos a hacer un estudio bien interesante porque, como pueden ver, el predio, que es no solamente tenía problemas de agua, sino que tenía grandes problemas de movilidad, ¿no? Y entonces empezamos a hacer un estudio completo sobre manejo de agua, recuperación del entorno urbano, mejoramiento de la movilidad peatonal y la accesibilidad, y planteamos este esquema, un esquema muy ambicioso. Ya después nos fuimos dando cuenta de muchas de las cosas que eran como sobreestimadas, pero un proyecto que lo que hacía era seguir usando el suelo como ese espacio de filtración de agua de lluvia, solamente que pudiendo llevar un agua de lluvia de mucho mejor calidad, porque el agua que llegaba aquí venía de la calle directo, la metían con basura y con lo que fuera, y entonces aquí lo que se planteaba era una serie de filtros para que el agua que llegara acá llegara libre de sólidos, pero además hacer un espacio público que tuviera servicios que la comunidad requería, especialmente baños y sanitarios, porque aunque aquí la gente sí tiene un sanitario en su casa, no hay agua para abastecerlos. Entonces, dada su ubicación en la ladera de la montaña, pensábamos que era un buen lugar para que la gente, antes de subir al transporte público, pudiera pasar, usar el baño y también de regreso en la noche a sus casas. Y luego una serie de espacios deportivos y culturales para la comunidad en un lugar de los más densos de la Ciudad de México, donde en un radio de 600 metros habitan 35,000 personas. Entonces, un lugar densísimo de formación irregular, o sea, fue una ciudad informal mucho tiempo, por eso no tenía espacios públicos, donde de pronto se podía agregar espacio público, aumentar
todo el tema de los árboles, hacer un espacio que realmente fuera una muestra de en lo que se puede convertir el espacio público en la Ciudad de México. Y este es el proyecto que planteamos. Aquí pueden ver todo el tema de la movilidad. Para nosotros era muy importante que fuera como una luz, una lámpara en la noche, porque evidentemente es una zona donde hay mucha violencia, entonces que cuando la gente se bajara aquí del transporte pudiera cruzar el parque sin ningún tema, ¿no? Siendo un espacio seguro. Y bueno, entendiendo también todo el tema de la ubicación geográfica, el tema de la geología, un espacio que está sobre roca volcánica, que los agrietamientos de la roca es lo que permite que el agua se filtre, y un poco la estética del paisaje mesoamericano, especialmente del paisaje de alrededor de la Ciudad de México, donde la misma roca volcánica da para hacer esta serie de terraceos que pueden ayudar a retener y a conducir el agua. Aquí está, esta es la Sierra Santa Catarina, que es una sierra volcánica, y esta calle es Ermita Iztapalapa, que es una de las avenidas más antiguas de la ciudad, que justamente está adyacente al predio de la Quebradora. Y bueno, en este lugar propusimos un programa bien complejo. Esta es la biblioteca librería, con acceso desde la calle, a la que se podía bajar y luego entrar al parque. Acá pueden ver todos los programas que planteamos, ¿no? Había canchas, espacios para niños, para adultos mayores. Y después toda la idea de cómo íbamos a manejar las calles en torno al predio. Entonces, especialmente esta, que era Avenida de las Palmas, que es la que está aquí, que era así, cómo se podía convertir en una calle abierta y segura y en uno de los accesos más importantes a este lugar. Y bueno, en ese momento entramos a este concurso que es el Holcim para construcción sustentable, que varios colombianos también han ganado, y de Medellín especialmente, y resulta que ganamos el concurso a nivel América Latina. Y eso fue importantísimo para nosotros porque estábamos justo en esa disyuntiva donde había un proyecto terminado, la autoridad había pagado el proyecto, pero estaban muy indecisos en si lo debían o no construir. Y nosotros habíamos hecho muchos talleres de socialización, pero todavía como que no acababa de caer la necesidad o de entenderse, la necesidad a gran escala, digamos, pero en ese momento en particular como la ventaja de poder construir un proyecto de este tipo. Entonces, en ese momento ganamos el Holcim y se vuelve como un tema importante a nivel ciudad, y el gobierno lo empieza pues a publicitar y como un poco a hacer gala de ello, en un momento bien complicado porque era justamente el fin de un periodo de gobierno y donde hubo un cambio muy fuerte de gobierno en 2018, y entonces nosotros decíamos, ¿cómo hacemos para en esta condición empezar a convencer a los vecinos de que hay algo que se puede hacer en temas de espacio público y agua y que se necesita para poder como habitar mejor nuestras ciudades? Y entonces, casualmente, por otro lado también del gobierno, nos llega una solicitud para hacer un proyecto de cultura del agua, que nos pedía, como nosotros habíamos hecho este estudio de Mario Molina, nos piden hacer un proyecto de cultura del agua y nos dicen cómo hacerlo, ¿no? Nos decían, a ver, ustedes tienen que ir a 2 comunidades de la Ciudad de México, una de escasos recursos y una de nivel socioeconómico alto. Van a ir a hacerles unas preguntas que ustedes van a diseñar, donde se den cuenta cómo usa el agua la comunidad. Después les van a decir cómo deben de usar el agua. A los 3 meses regresan con las personas que ustedes eligieron, miden el consumo de agua para ver la diferencia que hubo y nos reportan eso, ¿no? Pero en ese momento nosotros teníamos este tema de la Quebradora, que sabíamos que se tenía que socializar, y habíamos estado pensando mucho en cómo socializarlo. De hecho, ya me equivoqué, bueno, no importa. De hecho, habíamos hecho una pequeña construcción que van a ver más adelante, el Día Mundial del Agua, donde los vecinos habían estado como acompañándonos y enterándose un poco del proyecto, pero no era suficiente.
Y en lo que en ese momento pensamos fue, tenemos que usar el espacio público como el mejor lugar para difundir cultura del agua y para que la gente se entere de que el espacio público puede ser una infraestructura para manejar el agua. Y entonces fuimos un poco en contra de lo que nos pedía la Secretaría de Medio Ambiente y más bien les propusimos una estructura que pudiera ser montable y desmontable, que se pudiera llevar a 2 espacios públicos, a uno en una comunidad de escasos recursos y otra de nivel socioeconómico alto, y que en sí mismo esta estructura o este pabellón pudiera convertirse en una manera de generar cultura del agua, dando a conocer la manera en la que se maneja el agua en la Cuenca de México, pero a través de este espacio que se vuelve icónico, ¿no? Hecho con madera de obra, con una cubierta metálica y con un sistema de filtración de agua de una compañía que se llama Isla Urbana, que es donde el mismo pabellón se convirtiera en una manera de tomar el agua de lluvia. Entonces diseñamos que es el pabellón hídrico, que se puso en 2 espacios. ¡Ay! ¿Qué pasó? Perdón. Ahí está, el pabellón hídrico que se puso en 2 espacios de la ciudad, en Polanco y en Iztapalapa. Al fin de cuentas no lo pudimos poner en la Quebradora, lo pusimos en un espacio público cerca de la Quebradora, pero causó muchísimo interés porque nos dimos cuenta de que la comunidad en Polanco que era la comunidad de nivel socioeconómico alto, iba al pabellón, revisaba las láminas, se daba cuenta cómo funcionaba el agua, le encantaba y después tomaban agua en el garrafón así como un souvenir, pero la comunidad en Iztapalapa llegaba con sus garrafones de agua para llenarlos de agua con el agua que nosotros habíamos captado. Entonces era como bien impresionante darte cuenta dónde hay falta de agua y cómo la gente, ellos mismos ya saben que esas estrategias funcionan, ¿no? Entonces, de alguna forma evidenciamos que sí hay una necesidad de implementar estos espacios de agua, estos espacios públicos, y que generar cultura del agua no es que la gente se sienta asustada porque usa mal el agua y que el agua sea tu enemigo, que siempre le tienes miedo o porque te inunda o porque te falta, sino que hay maneras de empezar a establecer una relación mucho más armónica con el manejo del agua y que de esa forma, como en un tono de paz, es mucho más fácil construir una cultura del agua donde todos seamos partícipes de los cuidados que tenemos que tener de ella. Entonces, continuamos con el Parque La Quebradora. Habiendo hecho eso, y ya como con mucha información, esta es la construcción pequeñita que les decía que se puso en el parque antes del pabellón, se empezó a construir el proyecto. Y iba muy bien la construcción, acá están las plataformas, y en eso sucede este cambio de gobierno del que les mencionaba, donde entra un partido completamente opuesto al partido que estaba en el poder, y con todo el premio paran el proyecto, ¿no? Y lo paran con con cualquier excusa, vaya, pero en este caso la excusa era que habían gastado mucho dinero en la obra, mucho más del dinero que había para el parque, y entonces se detiene el proyecto de 2018 a 2019. Pero ahí es donde empezamos a ver como la gran ventaja de haber involucrado a la comunidad en toda la etapa de diseño, porque resulta que los vecinos ya estaban súper convencidos de que este proyecto funcionaba. Y entonces, el año siguiente, después de darle vueltas y de darse, bueno, nosotros, este es el doctor Manuel Perló y yo, en la UNAM, defendiendo el proyecto, después de un año de estirar y aflojar y que si sí se habían gastado, que si no, que si funcionaba o no el proyecto, porque también nos cuestionaron que según esto no funcionaba y que causaba inundaciones, no solamente las mitigaba, sino que las causaba. Pues resulta que vamos con nuestro paquete completo de planos y de estudios universitarios de todos los especialistas al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a entregarles hoja por hoja dónde estaba el plano y el estudio que justificaba la propuesta, y el año siguiente se reinicia la construcción del proyecto y en 2021 se acaba el proyecto.
le hicieron varios ajustes, sobre todo el ajuste más importante fue que le pusieron una alberca que nosotros no teníamos considerada, pero bueno, ya, uno tiene que soltar. Pero se acaba este proyecto que resulta, se inauguró en 2021, todavía estábamos en pandemia, pero que a partir de su inauguración, ya que se ha abierto al público, ha sido un lugar que no solamente ha tenido el tema del agua como centro, sino que además tiene un tema de cultura en general, de deporte y de socialización que ha sido como súper importante. Aquí ven los espacios por ejemplo, estos son espacios de baile, aquí está todo el parque completo, los jardines, hay jardines y patios en todas partes, ¿no? Tlaloc, obviamente, este es Tlaloc, el dios del agua, el que está del lado de allá. La vegetación, que se fijaron mucho en que fuera vegetación de la Ciudad de México. Y bueno, el día de la inauguración, lleno de gente, y desde entonces, un lugar que tiene siempre muchísimas visitas, nos han dicho que hay como 7,000 personas que visitan el parque en la semana, ¿no? Donde el agua ha estado al centro, todavía con muchas deficiencias, y creo que ese es uno de los temas que han sido súper fundamentales, darnos cuenta que todo lo que nosotros habíamos planeado en términos de manejo de agua, de tratamiento, de filtración, de humedales, de reciclaje, en realidad, a la hora que el gobierno lo tiene que poner en práctica, porque son proyectos gubernamentales, les cuesta mucho imaginárselo y mucho decidir quién lo va a gestionar. Entonces, al final, lo que pusieron fue los 2 espacios de infiltración, que no los pusieron, ya estaban, digamos, los terminaron. Hicieron unas zonas de captación de agua de lluvia, pero la planta de reciclaje de aguas residuales, esa no la pusieron. Y curiosamente, después visitando el parque, me decía la que administra, oye, pero nunca entendí bien por qué no tenían una instalación de agua para los excusados, de agua potable, ¿no? Y yo les decía, pues es que no teníamos, porque el agua venía dentro del mismo parque, la instalación era el agua reutilizada que venía de los humedales que no construyeron, ¿no? Para alimentar los excusados y con eso usarlos. Y ya nada más me vean, o sea, ya se daban cuenta de que pues sí, les faltó la mitad del proyecto, ¿no? Pero bueno, está el espacio de la planta de tratamiento está ahí, se supone que se construye, siempre dicen que el año que entra, todavía no se ha construido, pero está todo el tema de captación, el almacenamiento, este espejo de agua que veían acá, que se llena durante la época de lluvias y en época de secas está vacío, que se vuelve también como una manera de entender en qué época del año estamos y cuál es en ese momento determinado el cuidado que se le tiene que dar al agua, ¿no? Y bueno, estos son como los primeros, digamos, 9 años de trabajo en tema de agua, y en ese momento se presentó una oportunidad de poder registrar ese trabajo, toda esa diferentes reflexiones e ideas que habíamos estado trabajando y diseñando, pensando y enseñando, a través del proyecto que hicimos en el Sistema Nacional de Creadores, con el FONCA, ahí está, que es un proyecto artístico, es esta institución mexicana que es maravillosa, porque durante 3 años te dan una beca para trabajar en un proyecto de tu elección. Y en este caso yo propuse este proyecto que se llama La imagen del agua en la ciudad, y me dediqué a catalogar todas las imágenes que había sacado de agua durante esos 9 años y a construir este imaginario del agua, en primer lugar, que el imaginario del agua, los chicos que están en la maestría a lo mejor lo vieron en la página, y es algo similar a lo que ustedes están haciendo, donde pusimos los términos que conocíamos y las imágenes que van con esos términos. Pero más allá de eso, empezar a entender cuál era la imagen del agua en mi ciudad, cómo la gente ve al agua. Y resulta que la imagen del agua es esta, ¿no? Tubos, tinacos o cisternas prefabricados que conducen y que se quedan tirados en la calle porque ya no los acaban de usar para terminar la obra. Y eso es lo que nos habla de agua, ya no es el cuerpo de agua, sino eso. Y entonces, en base a eso y a entender cómo la gente usa y gestiona el agua,
como por ejemplo esta imagen que es increíble, ¿no? Una lona que capta el agua de lluvia y la almacena en esos tanques. Empecé a construir como estos prototipos, que son 10, que hablan de cómo se pueden usar estos prefabricados que están tirados en la ciudad para construir elementos que van de escala muy pequeña, como esta torre de agua, a escalas mayores para gestionar el agua de manera no mecánica, ¿no? Entonces está esta que es la torre de agua, donde se apilan tubos de concreto y se pone una lona en la parte alta para captar agua de lluvia y filtrarla. Y de cada uno de ellos hice una pequeña maquetita, por ejemplo, los sanitarios públicos, que la imagen de un sanitario es esta, ¿no? Una flecha donde dice baño público. Y entonces empezar a pensar quizá en estos anillos de dovelas que forman el túnel, los túneles de drenaje, cómo se pueden convertir en arquitecturas que queden más a la vista y que sean como de fácil acceso, bien ventiladas, con permeabilidad también sonora, ¿no? Y entonces está esta maquetita. Luego el agua lúdica, el agua urbana, ¿no? Las piscinas, y entonces otro tipo de prefabricado de concreto que puede hacer como ensamblarse para hacer estas piscinas naturales. Y acá su maqueta. Los jardines urbanos, los huertos urbanos que muchas veces están en las azoteas y que se vuelven bien eficientes porque no ocupan el espacio público, a la vez que nos dan de comer, ¿no? Entonces hicimos en una plaza estas maneras de capturar el agua, distribuirla y luego usarla para riego y recircularla con este prefabricado que son las ballenas de concreto, así les decimos en México, que llevan las autopistas. Después los espacios de agua, que estos son los vasos reguladores, que en realidad son reguladores de agua residual. Esta imagen a mí para mí es muy importante porque es la imagen que tomamos en Iztapalapa, en otro vaso regulador, donde está un espejo de agua, pero es agua completamente contaminada, reflejando un mercado, un tianguis, que se pone todos los lunes ahí a vender comida en el lugar más insalubre que puede existir, cerca de esta vivienda de interés social. Y entonces es como todo lo contrario a lo que podría ser un cuerpo de agua, o sea, la importancia que tienen los cuerpos de agua y la relevancia que podría tener, pero mostrada desde el lugar más oscuro, ¿no? Que es esta agua súper contaminada que en realidad nunca trae, sino que más bien repele. Y en ese sentido, ay, ¿qué pasó? Perdone. En ese sentido, poder empezar a generar estos espacios inundables, espacios públicos que pueden contener agua en época de lluvias y ser espacios deportivos en época de secas, con estas tabletas de concreto prefabricado, todo hecho con prefabricados de concreto, pensando en que son de fácil implementación y que además tienen en un momento dado mucha relación con cómo la gente piensa sobre el agua, ¿no? Los restaurantes de mariscos, ¿no? Que decíamos, ¿cómo es la piscicultura en la Ciudad de México? Antes había toda una cultura de pesca, toda una serie de fauna endémica que se comía, los acosiles, los ajolotes no se comen, pero todas las carpas y los pescados que se comían en el valle, y que el día de hoy pues se reduce a esto, ¿no? Al restaurante Siete Mares. Y entonces pensar más bien en reimplementar estos sistemas de acuacultura como parte del tren de tratamiento de aguas residuales, porque, y esto si alguien se pone a investigarlo, se hace mucho en ciudades en la India, y es como la última parte del tren de tratamiento, digamos, natural, donde los peces ayudan a darle la última limpieza al agua, comiéndose todos los nutrientes que son contaminantes, ¿no? Hicimos esta pieza, lavaderos públicos que siempre son necesarios, y entonces cómo se podía construir a partir de un espacio que reuniera a la comunidad, que captara agua de lluvia, la almacenara y la filtrara, y hicimos este lavadero, que además después se construyó, y ya mañana les platicaré este proyecto. Y luego las terrazas filtrantes, que es esta estrategia mesoamericana, pero también asiática
y también europea, es una estrategia de terracear la ladera para contener la erosión y permitir la infiltración natural. Y entonces están estas terrazas hechas con prefabricados de concreto, de 1 metro por 1 metro, donde el terreno se puede ir conteniendo así, y también un proyecto que tuvimos la oportunidad de construir, que les contaré el viernes. Ay, ¿por qué? No, ya, perdón. Hacia atrás. Ya no sé dónde estoy. No. Adelantado. Perdón. Ahí está. Y como resultado de eso, tuvimos esta exhibición que se llamó Ciudades de Agua el año pasado, y la publicación de ese libro, que es La imagen del agua en la ciudad, donde se explica toda esta historia de investigación y de propuestas en torno al manejo del agua. Y aquí algunas fotos de la exhibición, las ciudades de agua que les enseñaba al principio, y las maquetas y las historias de agua, el imaginario también se expuso aquí. Y bueno, todo esto para, después de años, llegar a este entendimiento de esta coincidencia que existe entre la infraestructura y la arquitectura, y la potencia que le da eso a la arquitectura. Cuando la arquitectura empieza a ser un elemento verdaderamente de servicio, ¿no?, que además puede ser estético y debe ser estético, pero donde su principal foco está en dar un servicio, no en ser bello. Y para mí eso ha sido fundamental, porque siempre en ese tema de quién hace lo más bello, lo más poético, hay muchas diferentes opiniones, ¿no? Y te pones a discutir en un plano donde no estás hablando de las personas, sino de la estética. Y a nosotros nos parecía fundamental dejar ese lugar de lado, sabiendo que la estética se puede alcanzar y se debe alcanzar, y que muchas veces la estética está en la funcionalidad, y más bien entendiendo nuestra profesión como un servicio para el 80% de la población urbana que habita, ¡ay, qué horror! No son mis amigas esas, que habita en ciudades, ¿no? Entonces, planteamos esta exhibición para la Trienal de Lisboa, nos invitaron a participar en la Trienal de Lisboa, y con eso en mente, esta curiosidad de que la arquitectura y la infraestructura pueden estar muy vinculadas, hicimos este proyecto que se llamó Retroactive. Aquí estamos José Pablo y yo, con Diogo y Cristina, que eran los curadores principales, donde planteamos que existen problemas muy importantes a nivel mundial que los arquitectos hemos decidido hacer de lado y decir que no nos corresponden, cuando en cambio son problemas que hablan de espacio, que hablan de cómo se diseña el espacio. Y en cómo se diseña el espacio, como arquitectos, como diseñadores urbanos, tenemos toda la responsabilidad. Entonces, a partir de esta serie de temas, ¿no?, migración, tenencia de la tierra, agua, saneamiento, sobrepoblación, basura, violencia, movilidad y vulnerabilidad geográfica, armamos una exhibición que lo que buscaba era proyectos en diferentes partes del mundo que han podido ser exitosos en ese sentido. Y nos encontramos con unas sorpresas increíbles, tanto desde la arquitectura como desde la política pública, y entonces armamos esta exhibición en 3 partes. La primera, con una evidenciación de las condiciones, hicimos una serie, o más bien tomamos una serie de videos que se habían hecho. La segunda, cómo lo aborda la gente que no tiene arquitectos, ¿no?, o que no considera la arquitectura siquiera necesaria para esos temas. Y la tercera, desde la arquitectura, ¿quién está trabajando en estos temas en nuestra profesión? Y entonces hicimos este planteamiento de exhibición. Aquí está la parte de los videos, ¿no? Estos videos eran de lugares que tienen sobrepoblación o vulnerabilidad geográfica o basura, diferentes ciudades en el mundo que enfrentan estos problemas en una base cotidiana. Y aquí pueden ver cómo se expuso un diseño muy bonito hecho por un estudio que se llama Casca, un estudio portugués. Después esta parte que hablaba de políticas públicas
que han sido exitosas para el manejo de estos problemas y nos encontramos proyectos increíbles, un proyecto hermoso en Calcuta sobre justamente saneamiento, donde una persona interesada en tratar el agua residual hace todo un sistema de cuerpos de agua, donde el último cuerpo de agua tiene acuacultura, o sea, peces, piscicultura, que limpian, dan esa última limpieza al agua, pero que además, pues esos peces son comida también, entonces se vuelve un sistema circular donde no solamente se trata el agua, sino que además hay una fuente de alimentación, un proyecto hermoso en Berlín, el aeropuerto, que fue un aeropuerto, luego se convirtió en un albergue para migrantes, otro proyecto de basura en Indonesia, donde la gente empieza a recolectar ellos mismos la basura y llegan con PET, por ejemplo, para pagar el transporte público. Entonces, si tú llevas 2 botellas de PET, te dan tu boleto para que te subas al autobús, ¿no? Y proyectos súper interesantes, muy, muy inteligentes. Y después la respuesta de los arquitectos, donde exhibimos prácticas en América Latina, en Europa, en África y en Asia. Un proyecto bien bonito de Connatural, otro proyecto de EVA Studio, luego el Rural Urban Framework en Mongolia, en Haití, acá el de Connatural, que son varios de sus proyectos que son todos infraestructuras. Después la respuesta de las universidades, encontrarnos que en la universidad sí que es un tema, la infraestructura y la arquitectura. Casi todas las universidades del mundo están ya trabajando en este sentido. Entonces, un poco estar como tranquilos de que en realidad sí hay un futuro para la arquitectura, que la arquitectura tiene mucho más que dar que solamente la estética, y como con también muy buenos resultados, porque a partir de todo este entendimiento hemos estado empezando a tener otros proyectos de investigación, pero que ya vienen desde la iniciativa privada, como que es el último proyecto que hemos trabajado, que la pregunta es qué hacer con el material de descarte, y entonces es un jardín polinizador en una fábrica de fibrocemento, donde tenían muchísimo descarte de material, aquí pueden ver el espacio donde querían hacer algo y el material, toda esa es la fábrica y nosotros íbamos a trabajar solo en donde está el círculo rojo, y las cantidades de material apilado que no funcionaban porque no cumplían con los estándares de calidad, ¿no? Y entonces, en base a eso, y pensando siempre en esta infraestructura como arquitectura, también en esta serie de elementos, ¿qué hice? Ya algo hice mal, me salí. Bueno, en esta serie de elementos de acero galvanizado que tenían también descartados porque no los habían podido usar para un proyecto. Ahí está. Entonces aquí lo que planteamos fue usar todos esos elementos para construir un espacio en el jardín de las oficinas, estas son las oficinas, que se convirtiera en un oasis adentro de la misma fábrica, ¿no? Y entonces aquí ese oasis o ese espacio tendría que captar todo el agua de lluvia y utilizarla para los sanitarios y el agua que se consume, armando diferentes secciones con esas piezas de acero galvanizado y cubriéndolas con el material de descarte para captar la lluvia. Así esta sección que se va transformando para tener este elemento de captación de agua, pero además donde el agua se convierte en un elemento de culto, no solamente es agua de lluvia que se capta y se almacena, sino que se le rinde un culto al agua a través de un cuerpo de agua pequeñito y de un jardín con vegetación, hecho con pura vegetación endémica de la Ciudad de México, que atrae polinizadoras como esa, ¿no? Y abejas y otras, y donde en este lugar que es más bien industrial y de contaminación se empieza a dar un giro a la percepción que pueden tener estos lugares residuales para convertirse en maneras de generar ecosistemas en donde más bien se podría hablar como de muerte del ecosistema, poder reinstalar la vida, ¿no? Y bueno, este proyecto está en proceso, por ejemplo aquí el pavimento también diseñado con los descartes de el material, los muebles también, unas bancas, unas mesas.
De hecho, es un proyecto que el día de hoy está presentando mi equipo con el cliente, ¿no? Y bueno, para tener este espacio en medio, en un jardín, donde la gente de las oficinas puede descansar, pero donde también el cliente puede hacer eventos y organizar visitas para conocer sus instalaciones, y donde el agua se vuelve un elemento central, la recuperación de los ecosistemas fundamental, ¿no? Y donde realmente la investigación nos da pie a hacer proyecto. Muchas gracias. Si tienen preguntas, con mucho gusto, o conversación, comentarios, lo que quieran, con mucho gusto. Sí. Gracias por tu conferencia. Hace poco estuve en Ciudad de México y me pareció una ciudad increíble en varios aspectos. Primero, en su magnitud. Es una ciudad de 23 millones, tal vez los chicos no se percaten, pero es 7, 8 veces Medellín. Es una ciudad supremamente grande, diversa, rica, pero ese asunto de que era una laguna y que se desecó, parece un asunto inverosímil, ¿no? No alcanzas como a concebir esa magnitud. Por otra parte, estoy haciendo como una investigación sobre los multifamiliares en México, de Pani, y hablaba de la ciudad concentrada, pues de la ciudad que nos expandía tanto. Entonces hay como unas series de contradicciones, porque por un lado la ciudad se extiende, deseca el pantano, deseca el agua, y por otro habían como unas ideas muy buenas de concentrar la ciudad, no de expandirla. Entonces, ¿en qué medida de pronto esto de controlar un poco el crecimiento a través de estos multifamiliares pudo de alguna manera haber evitado ese desecamiento? No sé, es como una inquietud que tengo. Sí, esa es una gran pregunta y tiene mucho que ver con la cultura, ¿no? Y creo que también pasa acá. A ver, cuando se hace todo el tema de la colonización y digamos que los europeos le ganan a nuestros prehispánicos, también hay un tema de rechazo de todo el conocimiento prehispánico, que era muy elevado y también muy bueno, porque literalmente se superpone una ciudad a la otra, ¿no? Y se destruye todos los vestigios que había de esta otra ciudad de agua. Y entonces eso, aunado a la modernidad, ¿no? Y a esta cultura de culto a la cultura occidental, donde Estados Unidos se vuelve como un ejemplo a seguir, pues lo que provoca es que hacer infraestructura para estar bien en ese instante es lo que impera, ¿no? Y Pani está en esa misma ola. O sea, Pani tiene la idea de concentrar la ciudad con estos multifamiliares, con estas ideas le-corbusianas, por un lado, pero por el otro también están este culto a la infraestructura en su máxima expresión, ¿no? En Estados Unidos se estaba haciendo la presa Hoover, se cambia el cauce del río de Chicago. El río de Chicago, en vez de fluir hacia la laguna, fluye en contra de la laguna por medios artificiales, ¿no? Entonces, toda esta noción de que el ser humano es capaz de transformar la naturaleza a su medida y a su comodidad, es lo que está en boga en el siglo XX, en mediados del siglo XX, y es el tren al que se sube la Ciudad de México, junto con que hay un regente que se llamaba Uruchurtu, que habla mucho de contener el crecimiento de la Ciudad de México, y entonces frena cualquier tipo de crecimiento que no fuera formal en la Ciudad de México, pero el Estado de México no lo puede controlar porque está fuera de su jurisdicción, y entonces toda esta ola de migración rural a las zonas urbanas sucede, pero en el Estado de México. Y o sea, la Ciudad de México, digamos que el día de hoy tiene 8 millones de habitantes y sigue teniendo desde hace ya 9 millones, y la zona conurbada, pero es conurbada en la calle de junto, ¿no? Son los 23 millones de habitantes. Entonces, en realidad es como muy polémico, porque no es, o sea, claro que funcionó, el multifamiliar moderno funcionó en su momento, pero ese nivel, y eso es algo que yo siempre
siempre entro en este campo que creo que es bastante controversial, pero para mí la planeación urbana del siglo XX no funcionó, ¿no? Es evidente, y es evidente allá afuera de la Ciudad de México, afuera de Lima, afuera de Buenos Aires, de Quito. La ciudad informal es nuestra ciudad. La mayor parte del tejido urbano es informal. En la Ciudad de México el 60% del tejido urbano es informal. Y no quererlo ver es otra vez ponernos estos lentes de creer que la planeación y el diseño y las cosas lindas pueden suceder desde un lugar lejano, cuando en realidad suceden cuando entras en el lugar que tienes que estar, y también Medellín es un ejemplo de eso a nivel mundial, ¿no? Lo que hizo Fajardo con Alejandro Echeverry creo que es admirado por todo el mundo, pero es hablar con el que vive ahí, entender al que está ahí junto, que esa misma persona ayude a proponer lo que se va a hacer en frente de su casa, ¿no? No solamente planear desde la lejanía. Creo que ahí es donde está ese choque entre lo que queríamos que fuera y lo que fue. Buenas tardes. Mi pregunta es sobre estas temáticas asociadas al agua en ciudades y el tratamiento que nos han mostrado en la práctica académica, en la formación de la arquitectura, ¿cómo se imparte? Es decir, dentro del plan de estudios es un tema que se toca, en qué momentos, cómo lo están abordando, más allá de los ejercicios que nos mostraste, porque claramente acá pues tampoco en nuestra ciudad y quizás en nuestro país no hemos abordado como se debiera este tema en la formación en arquitectura, o quizás con la necesidad que hoy tenemos que darle. Entonces esa era mi pregunta, ¿cómo lo están manejando? Un poco más académica, ¿cierto? Pero me interesa bastante. La charla de mañana va a ser de eso. No, pero sí digamos que no, lo que sí es importante decir es que no está en el plan de estudios. Así como un tema de agua o de infraestructura y arquitectura no está en el plan de estudios. Y más bien, a fuerza de estar ahí, pues ya se está viendo desde otro lugar. Digamos que hay como unas líneas transversales en nuestro plan de estudios, y una de esas líneas es la sustentabilidad. Y a partir de esa línea se debería de meter como que en todas las diferentes materias. Y creo que poco a poco se va logrando, ¿no? O sea, este tema de los planes de estudio, que en la UNAM por lo menos hacemos uno cada 20 años, ¿no? Es terrible, o sea, tendríamos que estar haciendo uno máximo cada 3 años, y esperemos que vaya hacia allá, porque también las cosas están cambiando tan rápido que seguir pensando que hacer hoteles boutique es lo que se hace para hacer arquitectura, pues para aprender arquitectura es bastante erróneo, ¿no? Quería seguir con el mismo tema de todo eso que estás contando tú, de la sostenibilidad ligada a la didáctica, a la pedagogía, y quería saber tu opinión, porque a veces como hay que esperar los últimos semestres para hablar de sostenibilidad. Y entonces quería saber tú qué piensas, si hay que esperar tanto, si se puede empezar desde los primeros semestres. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es sentido común, ¿no? Hablar de sustentabilidad, hasta la etiqueta a veces es como un poco exagerada, pero hablar cuando hablan de composición, quizá en los primeros años, tendría que estar el tema de que la composición no afecte al vecino y no use los recursos de el que los necesita, ¿no? Creo que es un tema de ética y de cómo como humanidad nos hemos entendido, de filosofía más bien, ¿no? Y de ética, y me parece que eso tendría que estar en el currículum, pues desde el liceo, ¿no? Desde la preparatoria, y a partir de ahí pues entra mucho más fácil en cualquier materia, pero definitivamente no algo que se tiene que esperar a que ya sabes hacer arquitectura y ahora puedes hacer arquitectura sustentable. Me parece que es ridículo. Tendría que ser la manera de hacer arquitectura, ¿no? La forma en la que se ha hecho, además en la que se hizo arquitectura por
milenios, ¿no? Hasta el último siglo y medio o 2 siglos, que hemos sido bastante terribles, pero creo que antes, mirar al pasado, por ejemplo, ver esta ciudad de Suzhou, que en su mayoría era sustentable, los jardines siempre un poco una cuestión así, un poco de tomar con cuidado, pero la ciudad en sí lo que hacía era regular el agua a través de compuertas mecánicas, ¿no? Levantaban la compuerta, bajaban la compuerta, permitían que entrara el agua que necesitaban y vivían en un territorio inundable, donde a veces subía el nivel y a veces bajaba, pero la ciudad, por su diseño, y me parece que eso es lo fascinante de nuestra profesión, es el poder del diseño para poderte asentar en los lugares más complejos, ¿no? Sin la necesidad de hacer uso de otras tecnologías que pervierten un poco la gran capacidad que el diseño tiene. Y está en poder pensar, ¿no? En sentarte y tomar la responsabilidad de pensar, de resolver, de generar estrategias que realmente funcionen. Hola, primero agradecer como esta charla, creo que fue bastante interesante. Te quería preguntar por algo muy puntual que tocaste y es la relación arquitectura e infraestructura. Desde la experiencia en que han tenido ustedes, ¿cómo considera que se puede reconciliar esas dos disciplinas o subdisciplinas? ¿Cómo reconciliar la arquitectura y la infraestructura, sobre todo en relación con esa relación con el agua, ¿cierto? En las ciudades y en lo urbano. ¿no? Y siempre así, jalamos para replantear, siempre replantear. Porque no es algo que a nosotros nos sale natural, así de, voy a hacer arquitectura y ya es sustentable. No, tenemos que concentrarnos en que así sea, pero lo que sí nos hemos dado cuenta, al menos en algunos de nuestros proyectos, es que si eres muy consciente de, o sea, si la estrategia que genera el proyecto en sí misma tiene el tema de ser infraestructura, como por ejemplo este proyecto que lo voy a enseñar el viernes, la estrategia tenía que necesariamente considerar la infraestructura, y el proyecto tenía poco presupuesto, digamos, y entonces acabó siendo una infraestructura como de manera muy natural, sin necesidad de pensar de más, porque por ejemplo la quebradora es un proyecto bien complejo, ¿no? Y tenía que tener el tratamiento del agua y la captación, y era como súper complicado, a tal grado que pues no se puso la planta de tratamiento, ¿no? Te das cuenta ahí cuando está sobrepasado. Cuando otros que fueron como más humildes en su entender el contexto y en dar una respuesta, pues han sido más exitosos en términos de diseño como infraestructura, creo, ¿no? Entonces, solo estar como concentrado, creo que un tema bien importante es observar y como que el diseño se ponga al servicio del lugar y no al revés, ¿no? Creo, digo, no lo sé, eso es lo que puedo decir ahora, pero no sé. Sí, muchas gracias, Loreta. Yo quisiera una pregunta, es en función de, bueno, no sé si es una pregunta, la universidad pública, hablaste del compromiso, servicio, la universidad pública como una plataforma de acción, y en función de cómo al encontrar estas preguntas y ese compromiso se ha detonado de alguna manera una práctica investigativa, pero que finalmente sí opera en términos de proyecto. A veces en las universidades o en las facultades hay como una tensión entre lo que se considera proyecto o investigación como dos cosas distintas, ¿cierto? Como que los investigadores hacen libros
Y entonces investigación en arquitectura, la universidad pública como una plataforma de acción, que quisiera que nos ampliaras un poco más eso. No, eso ha sido fundamental en nuestro caso. Y no sé, a ver, yo no soy profesora de tiempo completo, soy profesora de asignatura, digamos que más comprometida de lo que tendría que estar por el tiempo que estoy contratada. Pero para mí la universidad ha sido una gran herramienta de trabajo, justamente por este hecho de ser una universidad pública donde hay libertad de cátedra. Esa libertad de cátedra y ese hecho de que es una universidad que está al servicio de nuestro país, de mi país, han sido como dos cosas fundamentales para poder plantear acciones desde la universidad. Porque tiene como una presencia indiscutible y una credibilidad casi indiscutible en México. O sea, lo que viene de la UNAM, la gente lo acepta porque la UNAM la ama la gente en México. Entonces eso ha sido como algo muy bueno que pues de alguna manera hemos podido aprovechar. Y la otra cosa es que la Facultad de Arquitectura tiene un departamento que se llama vinculación, que son proyectos que hace la facultad, proyectos reales, ¿no? Entonces, y vinculación está en todas las facultades y en todos los institutos. Entonces hay vinculación académica en investigaciones sociales, en investigaciones jurídicas, en psicología, en medicina, y siempre hay una parte de las facultades y los institutos que tiene esta parte de servicio social, que no es, o sea, no es servicio social, es de servicio, porque es profesional y se lo pagan a la universidad, pero que tiene que estar vinculado a dar un servicio verdadero. Entonces, por ejemplo, el proyecto de la quebradora es un proyecto que le contratan a vinculación en investigaciones sociales. Y entonces, depende mucho ya cómo tú te mueves adentro de la escuela para poder plantear esos proyectos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la quebradora, que lo hicimos Manuel Perlú y yo, Manuel Perlú era director de investigaciones sociales en ese momento y entonces por eso lo contrataron a través de investigaciones sociales y lo habíamos venido trabajando 2 años antes y entonces las ideas ya estaban como muy claras y sale el proyecto solo con toda esta, como la fuerza de la universidad atrás, ¿no? Y entonces contrataron a la universidad y es un proyecto universitario. Este proyecto también es universitario y este se contrata a través de la Facultad de Arquitectura. Y lo mismo, la facultad de pronto confía en sus maestros, ¿no? Y a nosotros nos contrata porque teníamos despacho de arquitectura, pero nunca nos ponen un pero de nada, como que hay esta libertad y esta confianza de que lo que está proponiendo pues el profesionista profesor, pues está bien pensado. Claramente habrá algunos proyectos que no son tan buenos, ¿no? Pero tiene esta posibilidad de trabajar como desde un laboratorio donde vas probando, ¿no? Y te abre la puerta para que eso suceda, ¿no? Creo que esa es una de las cosas muy, muy buenas de la escuela, justo este departamento de vinculación. Vamos por una última pregunta porque tenemos el workshop listo. Hola, mira, bueno, cuando yo ingresé a estudiar la maestría siempre estaba girando en mi cabeza un tema que es la simbiosis. O sea, la simbiosis que debe ser los ecosistemas artificiales, o sea, lo que creamos los seres humanos con los ecosistemas naturales que ya están por defecto. Entonces, ya escuchando pues lo que tú nos has dicho y toda esta cuestión, me surge una inquietud que siempre ha estado en cuanto a la resiliencia del territorio. El agua es una parte fundamental del territorio, es lo que en sí compone pues toda una infraestructura de vida del ser humano. Entonces, mi inquietud va en la pertinencia de esas grandes megalópolis como es Ciudad de México o pues aquí en Colombia como es por ejemplo Bogotá, ¿no? Que ya son ciudades que superan los 10 millones de habitantes. Entonces, ¿qué opinión tienes sobre ese tamaño, o sea, el tamaño de la ciudad, el tamaño de aglomeración de actividades humanas, de personas, con respecto a la resiliencia que puede tener un territorio? Obviamente, pues hay territorios que son mucho más vastos en cuanto a recursos que otros, pero pues siempre va a tener ese mismo fenómeno y esa misma afectación.
Esa es como mi duda. Pues mira, lo que creo es que no hemos sabido controlarlo, ¿no? O sea, creo que una megalópolis en ningún caso es el caso más favorable, porque gobernar a 20 millones de personas, organizar a 20 millones de personas, pues es, por eso tenemos tantos problemas en estas ciudades. Que el territorio es resiliente, o sea, más que resiliente. La Ciudad de México es un ejemplo de eso, porque a pesar de todas las desgracias que le han ocurrido, ahí sigue, y seguimos viviendo 23 millones ahí, todos los días, ¿no? Y hay gente que sigue prefiriendo estar ahí que estar en cualquier otro lugar. Entonces, yo creo que una parte que tendríamos que estar considerando justo desde las escuelas de diseño es cómo hacer habitable a largo plazo nuestras ciudades, ¿no? ¿De qué manera empezamos a generar estos ecosistemas compuestos, ¿no? Artificiales con naturales? Bueno, en la Ciudad de México ya no queda nada natural, entonces es recomponer el ecosistema. O sea, siempre nos encanta pensar en lo natural y, ay, no, vamos a lo natural. Pero empiezas a pensar, Tenochtitlan no era natural, natural era el lago hace, no sé, 3,000 años, ¿no? O más. Pero en realidad hemos ido transformando de tal manera el paisaje y el territorio los últimos 500 años de manera muy desgraciada, pero lo que yo sí creo es que la ciudad tiene ese potencial de ser súper flexible, ¿no? Y la naturaleza, la fuerza de comerse cualquier cosa que se queda ahí. Y hoy que fui a ver el Parque Prado, que está esta estructura de concreto completamente invadida por vegetación, pues es un ejemplo, ¿no? Controlada, pero ¿cómo podemos empezar a diseñar, a hacer estrategias sobre estos sistemas que favorecen lo natural o favorecen a la naturaleza como herramienta en vez de a la técnica y a lo que está completamente artificial como herramienta, ¿no? Muchas gracias a todos por su asistencia el día de hoy y los esperamos mañana en el Auditorio Peter Santamaría de la Facultad de Minas. Muchísimas gracias y a la mayoría vamos para el workshop. Los espero en el aula 403 a las 4:20. Gracias.